La Diócesis de Córdoba acogerá en 2025 la exposición Símbolo, Luz de Nicea, un acontecimiento cultural con dos vertientes, una exposición y un congreso, todo en conmemoración del Concilio de Nicea del año 325. Se prepara una exposición entre el 5 de abril y el 5 de julio, con sede en la Catedral, que albergará esos días piezas llegadas de instituciones nacionales e internacionales, tanto eclesiásticas como civiles. Para entender la importancia de aquel concilio, de su resonancia en la actualidad y el significado para los cristianos, se celebrará en el contexto de esta muestra un congreso que reunirá a expertos y especialistas que han investigado el concilio hasta extraer el significado actual de aquel encuentro del siglo IV. Esta cita será entre los días 10 al 13 de junio de 2025. Está con nosotros el comisario de esta exposición y congreso, el sacerdote Patricio de Damascués, catedrático de Patrología en la Facultad de Teología San Damaso de Madrid y profesor invitado en el Instituto Augustinianum de Roma. Buenas tardes y bienvenido, don Patricio. Buenas tardes. El próximo año se cumplen 1700 del aniversario de la celebración del primer Concilio Universal de la Iglesia en la ciudad de Nicea. El presidente de aquella reunión, que inauguró un tiempo nuevo para la Iglesia, fue un obispo cordobés, el obispo Osio. ¿Qué sentido especial tiene para Córdoba que Símbolo Luz de Nicea se vaya a celebrar aquí? Bien, bueno, yo creo que en sí para cualquier iglesia local particular, para cualquier diócesis, ¿no?, conmemorar el aniversario del que llamamos primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, del año 325, una fecha tan increíble, ¿no? 1700 aniversario, bueno, pues de un concilio que tomó decisiones que están vigentes, que siguen teniendo sentido para la vida del cristiano hoy, pues yo creo que es muy comprensible. Es verdad que en el caso de la Iglesia en Córdoba, pues se añade una razón muy peculiar, y es que este concilio, que como muy bien dices, se celebró en una ciudad que hoy está muy cerca de Estambul, ¿no?, de la capital de Turquía, un sitio relativamente lejano de Córdoba, fue presidido ni más ni menos que por el entonces obispo de Córdoba, Osio, ¿no? Quizás esta razón sola puede esgrimir Córdoba, y yo creo que es muy afortunada la decisión de realizar esta exposición y congreso. Sin duda, lo decíamos al principio, un acontecimiento cultural que tiene dos vertientes, un congreso y una exposición. Hablemos de la exposición. ¿Cuáles son las piezas irrenunciables con las que ustedes trabajan para que formen parte de ella? ¿Qué lectura debemos sacar de ellas? Sí. Bien, pues la exposición lleva tiempo, como siempre, como cualquier otra exposición, ¿no?, de preparación. Estamos en una fase de solicitud, entonces antes de tener como el acuerdo definitivo, pues prefiero como no mencionar ninguna, pero sí quizás como valorarlas, a lo mejor según otros criterios. Habrá piezas, por ejemplo, de encargo, es decir, piezas de nueva creación, artistas españoles y extranjeros, que supondrán lo que se llama en el argot de las exposiciones, ¿no?, como un retorno para, en este caso para Córdoba, o sea, para la ciudad y la institución que lo organiza, ¿no?, porque no se limitará solo a la exposición, sino que quedarán para siempre en Córdoba. Y hay otro tipo de piezas que tienen un valor artístico, documentario, cultural, que están en algunas instituciones ya, como museos o algunas iglesias. De estas también querría resaltar pues que algunas están en Córdoba y otras fuera de Córdoba, o sea, pero también trataremos de poner de relieve el patrimonio propio de la ciudad de Córdoba. Estas piezas, además, cobrarán un valor distinto al ser exhibidas en un templo declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, por donde cada año pasan casi 2 millones de personas, de turistas. ¿Qué mensaje se quiere trasladar a un mundo diverso y fracturado? Pues la verdad es que sí, que es increíble el volumen, ¿no?, de gente que ya desde el principio nos gustaría considerar como uno a uno, ¿no?, porque cada persona es un misterio. Algunos creyentes,
otro gran número probablemente no creyentes o bautizados, pero cuya fe está un poco dormida. Bueno, fundamentalmente yo creo que se trata de, para los de cerca, realizar un itinerario en la exposición que refuerce su fe, ¿no? Y las raíces de su fe. Y para los de lejos, pues tratar como de mostrar este misterio de la fe cristiana que reconoció el Concilio de Nicea, hablando de Jesucristo como luz de luz, que es en realidad el misterio del amor en la diferencia, ¿no? El amor en la misma naturaleza divina, en la misma sustancia divina, diría Nicea, el Concilio de Nicea. Se puede dar esa procesión, esa generación de luz, de Padre y de Hijo. Yo creo que es un mensaje siempre necesario, siempre vigente para el mundo, que como dices, pues está fracturado. Pues es como lo más necesario, yo creo, recibir ese anuncio. El Concilio de Nicea, don Patricio, determinó un tiempo nuevo para el cristianismo. ¿Qué cambió desde entonces para la Iglesia? Bueno, los concilios no se celebran para introducir novedades, pero de hecho las introducen, ¿no? O sea, los concilios se reúnen, el origen de los concilios es como dar respuesta a cuestiones que se consideran importantes en ese momento, ¿no? Pero se puede decir que el cristiano, para ser fiel a la tradición, debe renovarse continuamente. Y una de las novedades, bastante, bueno, por otro lado, yo diría que la novedad que aporta Nicea no la aporta de un día para otro, sino que se va dando como paulatinamente en lo que llamamos recepción, ¿no? Y una de las novedades es quizás la necesidad de tener una fórmula de fe a la que referirse de modo único y universal, ¿no? Hasta entonces había varios credos, se puede decir así, unánimes en la fe, pero muy variados en la forma. Y el Concilio de Nicea fue, mejor dicho, el modo con el que se recibió el Concilio de Nicea fue imponiendo poco a poco esa necesidad de tener el credo, que llamamos también símbolo de referencia universal. Como doctor en teología patrística, ¿cómo se contempla la figura del obispo Osio en el contexto de la Iglesia Universal? ¿Cuál sería su relevancia histórica? Bueno, pues acerca de Osio me gustaría recordar como una iniciativa que tuvo lugar en el año 2013, muy feliz, del actual obispo de Córdoba, don Demetrio, para realizar un congreso, ¿no?, sobre la figura de Osio. Eso potenció mucho la investigación, la publicación de fuentes acerca de la vida de Osio, directas, indirectas, y de su obra, y un congreso después, y se han publicado las actas. Yo creo que podemos concluir hoy, ¿no?, sin perjuicio para seguir investigando, pues que Osio fue un hombre de gobierno de celo pastoral, de finura. No fue un grandísimo escritor en el sentido que no escribió muchas cosas, a ver, no nos han llegado, pero de las que nos han llegado, pues podemos deducir también su talante martirial, ¿no?, libre frente al poder político, su finura teológica y también su valor sobre todo como canonista y como hombre de gobierno en la Iglesia. Presidió varios concilios que podríamos llamar hoy más o menos universales, o sea, no locales, limitados a Córdoba, y los presidió en el Oriente, y propuso varios cánones que fueron aceptados. Que estamos ante una figura, yo creo, de mucho valor, no solo histórico, teológico, sino también, me atrevería a decir, de valor espiritual, ¿no? Un hombre, tal vez podemos decir, signo de la providencia de Dios para con ese siglo IV tan difícil. Bueno. Tendremos ocasión de abundar en su figura, de esperar realmente este doble acontecimiento cultural, como decíamos, congreso y exposición, símbolo, Luz de Nicea, previsto de abril a junio de 2025. Don Patricio de Navascués, comisario de esta exposición y congreso, muchísimas gracias por atendernos, y tendremos ocasión, como decimos, de ir ampliando esta información y profundizando en el Concilio de Nicea, del que se cumplen 1700 años, y también, como no, en la figura del obispo Osio. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.